Entonces les decía que el inversor, el capítulo 8 del libro de electrónica de potencia Hart, también lo encontramos en el Rashi, creo que el Rashi también tiene el 8 o el 9 también el capítulo, es la tercera etapa de estos dispositivos, y ahora vamos a convertir continua en alterna, por eso dice que son circuitos que convierten la corriente continua en corriente alterna, más exactamente los inversores transfieren potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. Los convertidores de puente de onda completa del capítulo 4 pueden funcionar como inversores en algunos casos, pero en esos casos debe preexistir una fuente de alterna. O sea, está diciendo que lo que yo les comentaba recién, que la rectificación visto en el capítulo 4 pueden hacer también de generadores o de inversores, pero tiene que estar provisto de una fuente de alterna. O sea, ¿qué significa? Es lo mismo que los motores de corriente, los motores sincrónicos, o las máquinas sincrónicas. La máquina sincrónica, si yo la trabajo como motor, es de una forma, y si yo la trabajo como generador, la tengo que, digamos, haciendo el proceso inverso, tengo que contemplar otro tipo de respaldo, de seguridad. Entonces, de esta manera también, él lo aclara ahí en el capítulo 4, pueden funcionar como los rectificadores, pero con una fuente que provee la corriente alterna. En otras aplicaciones, el objeto es crear una tensión alterna cuando solo hay disponible una fuente de tensión continua. En este capítulo vamos a centrarnos en los inversores que generan una salida de alterna a partir de una entrada de continua. Los inversores se utilizan en aplicaciones tales como motores de alterna, dice, con velocidad ajustable, sistema de alimentación ininterrumpida, la UPS, SAI dice acá, que también está en castellano, dispositivos de corriente alterna que funcionan a partir de la batería de un automóvil. Fíjense que es amplia la aplicación, no solamente la puedo utilizar como para variar la velocidad de un motor, en un variador de frecuencia, en un inverter, en un arrancador suave. Fíjense, el arrancador suave es tan importante a nosotros en las perforaciones que tenemos en toda la provincia, no solamente para abastecer el agua potable a la ciudad o las ciudades de la provincia, sino también a establecer generar y abastecer agua a proyectos industriales, como el parque industrial, a la industria olivícola, a la vitivinícola. O sea, nosotros necesitamos sí o sí de las perforaciones al carecer de fuentes de agua. Entonces, este tipo de inversores, este tipo de dispositivos, vienen a ayudarnos para que quizá el mantenimiento o la forma de hacer funcionar ya estas bombas sumergibles nos permitan a nosotros optimizar ese funcionamiento de ese dispositivo. O sea, que una bomba, en vez de levantarla cada 3, 4 años para hacer un mantenimiento, la puedo duplicar o triplicar el mantenimiento justamente con este tipo de seguimiento de estas máquinas o de estos dispositivos electrónicos que comprenden, digamos, un variador de frecuencia o un arrancador suave. O sea, ya el arrancar en estrella y después pasar a triángulo está pasando a ser parte del pasado, ¿no? Perforaciones inteligentes, o modernas, no digamos inteligentes, modernas, que hacen de que ya directamente yo la pueda programar a la perforación y en determinado momento del día o de la noche yo permito que arranque, le pongo la rampa de arranque y me soluciona el torque o el golpe que hacen los motores cuando antes arrancaba de estrella a triángulo, o sea, de no tener ningún potencial, arrancaba directamente a 220, a 380, o sea, de 0 a 220 ya hay un golpe importante, y de 220 a 380 otro golpe importante que sufrían, en este caso, los rodamientos, la parte mecánica, no hacía ahora hacerlo arrancar con una rampa ascendente a 15, 20 segundos, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al momento de la velocidad nominal de esa fuente, de esa perforación o de esa bomba. Entonces, de esa manera, al igual que los sistemas de alimentación interrumpida como la UPS industrial, la UPS
de los hospitales, de los sanatorios, de alguna sala de cómputo importante, o de algún establecimiento que necesita tener esta fuente de energía ininterrumpida. Entonces, como otras cosas que también, o aplicaciones que vamos a necesitar nosotros y vamos a tener cuando desarrollemos este dispositivo. Bueno, fíjense que entonces el convertidor de fuente de onda completa es un circuito. A ver, me permite bajar un poquito el tamaño. Fíjense que el circuito que está acá es como si fuese un puente de monofásico, en donde en vez de tener ahora una fuente de alterna, tenemos una fuente de continua. Esa fuente de continua tiene esa llave electrónica y está, tanto el S1, S2, S3, S4, están dispuestos exactamente como lo habíamos analizado con la rectificación monofásica. ¿Me permiten un segundo, por favor? Entonces, fíjense que si nosotros ahora, haciendo un análisis, o comparando estas rectificaciones monofásicas con estos inversores monofásicos, vamos a tener exactamente las combinaciones posibles que podemos tener con un S1, un S2, un S3, un S4, o estos puentes de llave electrónica. Entonces, eso nos permite a nosotros ya la comparación que lo hacía en la introducción del capítulo con los rectificadores. Dice, un convertidor en puente de onda completa de la figura 8.1, es la que les acababa de señalar recién yo. Es el circuito básico que se utiliza para convertir continua en alterna. Ya mostramos en el capítulo 7 el convertidor en puente de una onda completa como parte de la fuente de alimentación de corriente continua. A partir de una entrada de continua, se obtiene una salida de alterna cerrando y abriendo interruptores en una determinada secuencia o de determinada frecuencia. Esta frecuencia de conmutación es la que muchas veces, yo le decía, tenemos parámetros de tensión, corriente, y ahora tenemos otro parámetro que es el de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia de conmutación, que es la frecuencia que yo voy a trabajar a esta llave electrónica para que realicen este tipo de inversión. Ahí dicen después la tensión de salida V sub 0 puede ser BCC, en el mejor de los casos, positivo, y menos BCC cuando las llaves están, digamos, con el ciclo negativo, o cero, dependiendo de los interruptores están cerrados o abiertos. Bueno, en este caso están cerrados. La figura 8.1b y la figura 8e muestra el circuito equivalente y las combinaciones de interruptores. Entonces significa que la figura esta que estaba mencionando recién, la figura 8.1a, ahí estamos con las combinaciones posibles, donde tengo exactamente como teníamos en la rectificación, cruzado el S1 con el S2, el S3 cruzado con S4 en cruz, y en el medio teníamos esta carga o este V sub 0. Este V sub 0, o V output, o V de salida, tenía una cierta relación con respecto a la tensión de entrada, o en este caso la fuente es la V sub CC. Entonces, ahí me dice en este cuadro que resume las combinaciones, que si tengo S1 y S2 cerrado, esa corriente que que provee la tensión de continua atraviesa desde más a menos a V sub 0. Entonces vamos a tener más VCC en el V sub 0 o a la salida, y si yo tengo el 3 y el 4 cerrado, o sea, la llave 3 y 4 cerrada, va a atravesar la carga, pero en el sentido contrario. Por eso vamos a tener menos VCC en la V sub 0, o la tensión de salida. Y después tenemos que si S3 y S4
acá están las combinaciones primeras, la que hablé recién, S1 y S2, después S3 y S4, pero también se puede combinar, o puede existir que se combine que S3 y S1 y S3 estén cerradas, en este caso tengo tensión cero, no hay cero corriente, y también cero corriente si se cierran S4 y S2. En este caso, en este caso está representado en la tabla S4 o S2, o S2 y S4, los valores de tensión de salida es cero. Pero también hay, digamos, combinaciones prohibidas, porque justamente si se llegase a cerrar S1 y S4, fíjense, se produce un hermoso corto ahí, con la fuente de continua, o si se cierra S3 y S2, también pasa lo mismo. Entonces ese momento de solapamiento tenemos que tener en cuenta y tenemos que considerarlo para poder, cuando yo necesito cerrar o abrir la llave, para no poner en cortocircuito a la fuente de corriente continua. En este caso, como le decía, puede ser que viene ya de un convertidor de corriente continua a corriente continua, puede ser de un banco de batería, puede ser de alguna máquina o motor de continua que está entregando este dispositivo. Entonces, de esa manera, yo protejo a este dispositivo, a este rectificador. Y se obsérvese que que si S1 y S3 no deberían estar cerrados en el mismo tiempo, ni tampoco S2 ni S3. De esta manera habría un cortocircuito en la fuente de continua. Los interruptores reales no se abren ni se cierran instantáneamente, como vimos en el capítulo 6, por tanto deben tenerse en cuenta el tiempo de transición de la conmutación al diseñar un control de interruptor. O sea, en este caso la parte electrónica es importantísima, que comanda estos disparos al gate o compuerta de la llave electrónica y la frecuencia para poner en sincronismo el interruptor, en este caso, de acuerdo a la necesidad. El solapamiento de los tiempos de conducción de los interruptores resultará en un cortocircuito denominado en ocasión fallo de solapamiento, o sea, puede ocurrir una falla de solapamiento en la fuente de tensión de continua. El tiempo permitido para la conmutación se denomina tiempo muerto, o sea, tiene que haber o necesitamos tener un tiempo muerto para después continuar con la conmutación. Me estaba acordando recién, mientras le leía este párrafo, y mientras le comentaba yo la visita que hicimos con uno de los grupos, no me acuerdo si era el año 2018 o el 17, sí, 18 era cuando nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Parque Eólico Chamical, con uno de los grupos, justo había sucedido en esa semana, supongamos que fuimos un jueves o un viernes a la visita, y ese fin de semana anterior, el domingo, había sucedido el desastre que hubo a nivel nacional, ¿no? Con el Interconectado Nacional, o sea, esa vez que tuvimos un domingo, creo que ha sido 8 o 10 horas sin energía eléctrica, que comenzó, creo, en Yacyretá el problema y fue un efecto cascada que empezaron a quedar todas las provincias sin energía eléctrica y toda esa complejidad en en cuanto a no tener energía eléctrica y las protecciones que empezaron a saltar. Bueno, acá también en el parque solar, en el parque fotovoltaico, también una de las llaves electrónicas sufrió, no se quemó, pero la protección no permitía que funcione el inverter, o sea, un inverter marca Schneider, no permitía que funcione y por garantía tampoco lo podían tocar al inverter. En esa oportunidad tenía 6 inverters, ahora creo que ya están funcionando los 12. En esa oportunidad estaba funcionando la mitad del parque, 22, 22 megas creo que era la potencia de todo el parque, o la mitad. Bueno, la cosa que después, comentándonos uno de los compañeros de ustedes
que está a cargo electromecánico, nos dijo que, bueno, consiguieron el permiso para cambiar la protección de esta llave electrónica que por seguridad había saltado por un pequeño recalentamiento, no se había quemado y era cambiar solamente un pequeño dispositivo de protección y ya seguía funcionando. O sea, ya había parado 4 o 5 días este inverter. Parar 4 o 5 días sin producción o sin producir es dinero, ¿no? Y sobre todo la cosa, la imposibilidad de poder con un puente funcionaba todo, pero por seguro por las garantías no se permitía la autorización hasta que se consiguió la autorización. Y bueno, gracias a Dios cuando nosotros llegamos ya estaban contentos porque se habían conseguido la autorización y poder puentear esta protección hasta que llegue por vía aérea la seguridad y reemplazarla. Entonces, fíjese todo lo que ocasiona o todo lo que sucede cuando muchas veces hay problemas de este tipo, ¿no? O sea, es un caso concreto, las cosas que habrán pasado en otro lugar, en otras perforaciones o en otras generaciones ya sea eólica, fotovoltaico, biomasa, porque justamente el sincronismo, ahí decía, el no solaparse para no producir un cortocircuito y en caso de que llegase a estar cercano, obviamente, bueno, poner protecciones para sacar del sistema a todo el equipo y no poner en riesgo que se queme. Entonces, esas protecciones muchas veces actúan, pero, o sea, siempre actúan, pero muchas veces nos dejan con todo el equipo parado, todo el equipo, todo el dispositivo, hasta que se consigan las autorizaciones necesarias, ¿no? Inversor de onda cuadrada. Entonces comenzamos con este punto. Dice el esquema de conmutación más sencillo del convertidor de un puente de onda completa genera una tensión de salida en forma de onda cuadrada. Los interruptores conectan la carga a VCC cuando S1 y S2 están cerrados y a menos VCC cuando S3 y S4 están cerrados. La conmutación periódica de la tensión de la carga entre más VCC y menos VCC generan en la carga una tensión con forma de onda cuadrada. Aunque esta salida alterna no es sinusoidal, puede ser una onda de alterna adecuada para algunas aplicaciones. Entonces ahí nos están mostrando de que la inversión típica o básica con el dispositivo que acabamos de dibujar recién o mostrar recién la figura 8.1 A y B, en donde nosotros vamos a tener una onda cuadrada, S1 y S2 cierran, tenemos va BCC. S3 y S4 se cierra, tenemos menos BCC. Entonces, en el trayecto tenemos más y menos potenciales y eso no es una sinusoidal, pero ya es una onda alterna, porque se va alternando con semiciclo positivo y negativo, y algunos dispositivos, algunos con algunas mejoras o alguna aplicación de algunos circuitos, ya lo toman como si estuviese trabajando con una alterna no sinusoidal, pero que le permite funcionar al dispositivo, al equipo, a la máquina, lo que fuese. Existirá ciertos cuidados, pero ya funciona, o sea, es una alterna. Tampoco no es para alimentar a cualquier otro dispositivo, algún equipo electrónico, o que son mucho más selectivos, entonces no vamos a poder alimentar cualquiera o cualquier dispositivo. La forma de onda de la corriente, dicen, la carga depende de los componentes de la carga. En una carga resistiva, de la forma de la onda de la corriente se corresponde a una forma de tensión de salida. Una carga inductiva tendrá una corriente con más calidad sinusoidal que la tensión a causa de las propiedades de filtrado de la inductancia.
una carga inductiva requiere ciertas consideraciones a la hora de diseñar los interruptores en el circuito en puente de onda completa, ya que las corrientes de los interruptores deben ser bidireccionales. Acá ya nos están planteando también de que, por lo general, la forma de la onda de la corriente va a depender siempre de la carga, y siempre la carga no es resistiva pura, la carga pasa a ser resistiva inductiva, porque lo general yo siempre voy a alimentar un 60% a un motor, y quizá un motor de jaula de ardilla, un motor el más tradicional, que quiere decir entonces que yo tengo que contemplar, para que dice, requiere ciertas consideraciones al diseño, porque el interruptor del circuito de puente de onda completa tendrá que ser bidireccionales, ¿no? Después ya vamos a ver cómo soluciono yo, porque la corriente va a seguir, aunque no haya tensión, la corriente va a seguir circulando en algunos casos. Entonces necesito eliminar ese tipo, como hacíamos con el diodo volante, para que deje de circular y deje de desfasar la corriente de la tensión. Y en las cargas inductivas pasa exactamente lo mismo. Por eso, de esa manera, o de una manera u otra, vamos a poder proteger esta llave electrónica para cargas inductivas. La forma de onda de la corriente dice: la carga depende de los componentes de la carga. No, ya me leí esta parte. Para una carga serie RL a una tensión de salida con forma de onda cuadrada, dice: suponemos que los interruptores S1 y S2 de la figura 8.1a se cierra en el tiempo t igual a 0. La tensión en la carga es BCC y la corriente comienza a aumentar en la carga y en S1 y en S2, o sea, en las llaves que están cerradas. La corriente se expresa como la suma de la respuesta natural y forzada. Entonces yo tengo una corriente I0, donde tengo una corriente, la I0, que es igual a la corriente F más la corriente N, la corriente natural a la corriente forzada, que es igual también la IF a veces es sobre R, y la natural es igual al coeficiente A por E a la menos T sobre tau, donde tau está dice, entre 0 y T sobre 2, o periodo sobre 2. Y donde A es una constante que se calcula a partir de la condición inicial, y tau es igual a la inductancia sobre la reactancia. En T es igual al T sobre periodo, o periodo sobre 2, perdón, y si S1 y S2 se abren y S3 se cierran, la intención de la carga RL pasa a ser menos BCC ahora en el otro semiciclo, y la corriente es de la forma I0T ahora, con menos BCC sobre R ante la BCC, y por B a la E a la menos T menos tau sobre 2 sobre tau mayúscula sobre periodo, T sobre 2 sobre todo eso sobre tau, y donde tau está ahora entre T sobre 2 y el T, o sea, la otra parte del periodo, porque nosotros vamos a establecer, si considerábamos nosotros, ¿se acuerdan? La llave cerrada y abierta, primero S1 y S2 entre 0 y tau sobre 2, y en el segundo ciclo, para completar el T, entre T sobre 2 y T, va a ir variando este tiempo. Entonces ahí se cumple un ciclo completo. Yo no puedo no observar todo el ciclo completo, y donde veces se calcula a partir de las condiciones iniciales de este circuito. Cuando se proporciona energía al circuito por primera vez y la corriente inicial de la inductancia es 0, tenemos un transitorio antes de que la corriente de carga alcance el régimen permanente. El régimen permanente I0 es periódica y simétrica con respecto a 0. Como se muestra en la figura 8.2, hacemos que la condición inicial de la corriente que se describe en la ecuación 8.1 sea la corriente I mínima, y la condición inicial de la corriente que se describe en la ecuación 8.2 sea la corriente máxima. O sea, veamos lo que quiere decir acá en cuanto a la parte del texto. Dice entonces calcular, para T igual a 0, tengo la corriente mínima. Entonces I0 igual a BCC sobre R por A igual a la E a la 0.
comenzamos con el tiempo inicial igual a 0, entonces el exponencial queda 0, esto igual a 1, entonces este sería el valor de corriente mínima para una I0 en tiempo 0, o sea, en el inicio. Fíjense cómo tenemos nosotros acá, cómo está configurada el periodo que yo le hablaba recién, el periodo que es T completo o T mayúscula, es igual a la primera parte donde circula, donde trabaja la llave electrónica S1 y S2, y de 0 a T sobre 2, y de T sobre 2 a T es el otro periodo. Y yo tengo una corriente que viene atrasada o que viene desfasada, y que cuando el BCC es positivo, I0 todavía es negativo. Entonces, llega un momento y mínima, perdón, en valores negativos, llega un momento que ahí yo tengo un valor de I0 y después recién alcanza el valor máximo cuando T sobre 2, pues llega el tiempo de T sobre 2. Es exactamente como yo le analizaba o yo le decía que sucedía también cuando teníamos nosotros en la rectificación y poníamos luego un diodo volante. Fíjense que ahora la gráfica de I0 se forma de acuerdo a la gráfica que está expuesta en el libro, que tengo el valor de un I mínimo o paso a un I máximo, de acuerdo a lo que decíamos recién, y después ahora tengo valores de las corrientes y de la S1, S2, y S3 y S4. A ver, continuando con A, con los valores, dice A va a ser igual a I mínimo menos BCC sobre R. De igual manera, la ecuación 8.2, en donde el T es igual a T sobre 2, y 0 para T igual a T sobre 2, tengo que igual a menos BCC sobre R por B a la E a la 0. Este va a ser el valor de la I máxima. Ahí yo tengo ya el valor o el recorrido de la tensión y de la corriente en el periodo T sobre 2. Quiere decir que luego el B va a ser igual a I máxima más BC sobre R. Antes A era igual a I mínima menos BC sobre R, ahora B va a ser I máxima más BC sobre R. Es una manera de calcular estos coeficientes que aparecen en la corriente forzada, en la corriente natural. En régimen permanente, las formas de ondas de la corriente descritas en la ecuación 8.1 y 8.2 se convierten en I0 T para un periodo entre 0 y T sobre 2 va a ser igual a BCC sobre R por un I máxima menos BCC sobre R, que era el coeficiente, fíjense, perdón, a ver, ahí está, I máxima menos BCC sobre R, todo eso por E a la menos T sobre tau, y después el periodo T2 entre T2 y T, o la segunda parte del periodo, es igual a menos BCC sobre R más I máxima más BCC sobre R por E a la menos T sobre periodo sobre 2, todo eso sobre tau. O sea, la corriente va a modificarse y, como decíamos recién al comienzo del texto, va a depender mucho de cómo o qué carga tiene que tener, en este caso, el inversor, y siempre, por lo general, o en gran porcentaje, la carga va a ser resistiva e inductiva. Muy difícil cuando tengamos una carga resistiva pura, entonces observamos que la expresión I máxima es evaluando la primera parte de la ecuación 8.5, en T igual a T sobre 2 igual a I máxima, igual a BCC sobre R por el paréntesis y todo eso multiplicado por E a la menos tau sobre 2 sobre T, periodo sobre 2, perdón, sobre T. Y la simetría quiere decir que la I mínima es igual a menos la I máxima. Sustituyendo la menos I máxima por la I mínima de la ecuación 8.6, despejando I máxima, tenemos que, fíjense cómo se compone la corriente máxima, es igual a la menos corriente I mínima, y esto es igual a el cociente entre la contención de la fuente sobre la resistencia por el cociente de 1 menos E a la menos T sobre 2 taos por 1 más E a la menos
T sobre 2 o periodo T sobre 2, todo eso sobre tau. Así dice la ecuación 8.5 y la 8.6 que acabamos de pasar recién, describen las corrientes en una carga RL en régimen permanente cuando se aplica la tensión en forma de onda cuadrada. Quiere decir que nosotros estamos teniendo este inversor monofásico que tiene un S1, S2, S3, S4, y la corriente, tanto la mínimo máximo que se va comportando en esta carga RL, tiene este tipo de configuración, este tipo de respuesta. La potencia absorbida, dice la figura 8.2 muestra las corrientes resultantes en la carga, en la fuente y en los interruptores. Bueno, eso es lo que acabamos de ver recién en la gráfica, cómo se van comportando las corrientes en los distintos lugares de este inversor, en la carga, en la fuente, en los interruptores. Luego, la potencia absorbida por la carga puede calcularse a partir de una I cuadrado sobre de RMS o valor cuadrático medio por R, donde la corriente RMS o valor cuadrático medio de la carga viene determinada por la ecuación que define, expresada en el capítulo 2. Se puede simplificar la integración aprovechando de la simetría de esta onda, como el cuadrado de cada uno de los semiperiodos de corriente es idéntico, solo hemos de evaluar la primera mitad del periodo, o sea que la corriente RMS o la corriente de valor cuadrático medio va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t entre la integral entre 0 y t y cuadrado t por delta de t. Expresado y reemplazado lo que vimos recién nosotros, vendría a ser igual a 2t integral entre 0 y t cuadrado BCC R más el producto entre paréntesis I mínima menos BCC sobre R e a la menos t sobre tau, todo eso raíz cuadrada delta de t. Si los interruptores son ideales, la potencia entregada en la fuente puede ser la misma que la absorbida en la carga, si los interruptores son ideales. Por lo general, siempre hay un pequeño consumo de estos interruptores, por eso acá está aclarando eso, ¿no? Dice, la potencia en una fuente de continua viene dada por la potencia de BCC igual a BCC por IS. Tal como lo dedujo en el capítulo 2. Y bueno, acá viene una serie de ejercicios que nosotros, este ejercicio, cuando avancemos un poquito más con los rectificados, con los inversores, perdón, monofásico, trifásico, luego vamos a hacer la parte del ejercicio práctico para después hacer la evaluación de este tema. Entonces después lo vamos a analizar el ejercicio, y 3 o 4 más creo que son en este capítulo. Fíjense que acá viene un circuito interesante, yo lo voy a mostrar primero y ahí empezamos a analizarlo. Cuando ya hablábamos recién de llave electrónica, también incluimos a los transistores, porque los transistores son llaves electrónicas comandadas por tensión, y los tiristores y los TRIAC, los SCR son llaves electrónicas comandadas por corriente. Entonces, acá fíjense Q1, Q2, Q3 y Q4, ya tenemos, en este caso, ahí figuran como transistores, la gráfica, la representación, pero en la práctica, ustedes van a sentir hablar de lo IGBT, o ya hablaron, ya escucharon cuando vimos llave electrónica de lo IGBT, que es el híbrido entre el transistor de juntura y los MOSFET. O sea, esos son las llaves electrónicas que se utiliza hoy en día en todos los inverter, el que les comentaba recién del parque que estuvo bloqueado por seguridad, de la marca, el inversor, la marca Schneider, en Parque Solar Chamical, acá en Arauco también tenemos los IGBT, tenemos también en algunos variadores de frecuencia, por lo general se impone este tipo de híbrido, que por eso acá está dibujado como el transistor Q1, Q2, Q3 y Q4, que entre el colector y el emisor de ese transistor
tenemos también un D1, un D2, un D3 y un D4. Y fíjense que después, acá en la corriente, cuando comienza la corriente mínima, que es la corriente que quiere atravesar, por eso decía que tiene que ser bidireccional en una carga inductiva resistiva, ahí trabajan los diodos D1 y D2 hasta que la corriente se hace positiva. Una vez que la corriente se hace positiva, ya la tensión viene siendo positiva, ahí recién trabaja el Q1 y Q2, y en lo que pasa de ese periodo también pasa exactamente lo mismo en el otro periodo inverso, el de pi sobre 2 y pi, perdón, t sobre 2 y t, en donde trabaja el diodo 3 y diodo 4 con la corriente que vienen disminuyendo, y llega a un periodo en donde ya empieza a trabajar o tener corriente negativa, entonces ahí trabaja el Q3 y el Q4. Quiere decir que en esta forma de analizar es el ejemplo que vamos a ver ahora, y lo vamos a analizar de acuerdo a un circuito inversor monofásico y con las protecciones que se le ponen en este caso, que son los diodos. Dice, la corriente de los interruptores de la figura 8.2, que es la que mostrábamos recién, muestra que los interruptores en el circuito en puente de onda completa deben ser capaces de transportar tantas corrientes positivas como negativas en una carga RL. Sin embargo, dice, los dispositivos electrónicos reales suelen conducir la corriente solo en una dirección, o sea, los dispositivos electrónicos reales conducen para un solo lugar, nomás, o sea, salvo que tenga un triac donde yo disparo tanto para semiciclo positivo para negativo, pero si yo uso una llave electrónica y un tiristor solamente tiene un solo sentido, o un SCR, un solo sentido de dirección, yo tengo que quizá disponer luego en un antiparalelo y poner en vez de uno, dos, para otro semiciclo que es en este caso el triac. Pero bueno, continuando con lo que dice ahí en la parte del texto, dice, sin embargo, los dispositivos electrónicos reales suelen conducir la corriente solo en una dirección. Este problema lo resolvemos situando diodos de realimentación en paralelo con cada interruptor. En el intervalo de tiempo en el que la corriente en el interruptor debería ser negativa, el diodo el diodo de realimentación, el que deja pasar la corriente, los diodos están polarizados en inversa cuando la corriente en el interruptor es positiva. O sea, que lo que quiere decir esta parte de este texto que el problema lo resuelve el diodo. O sea, justamente por eso yo pongo un diodo en el sentido contrario de conducción a la llave electrónica. Por eso están los diodos, fíjense que está acá, el ánodo está con el emisor de los diodos y el cátodo del diodo está en la parte del colector. Quiere decir que cuando está polarizado de forma directa esta llave electrónica, el diodo D1 está abierto. ¿Ah? Solamente va a funcionar con la parte de corriente negativa. Entonces, tienen que venir de acá abajo para que polarizar el diodo D1 y D2, y así también le pasa con el diodo D3 y D4. El diodo D3 y D4 solo funciona, solo trabajan protegiendo a esta llave electrónica, tanto Q1, Q2, Q3 y Q4, o SCR, perdón, o IGBT, que tendría que trabajar en semiciclos positivos nada más. Entonces, bueno, el diodo hace de puente para que esa circulación sea realizada y que no se interrumpa. Por eso acá, luego en el diagrama que hace visualizando cómo entran las llaves y los diodos, establece que en la primera etapa va a trabajar el diodo 1, diodo 2, hasta que la corriente I0 llega a 0, de ahí que se hace positiva, trabajan ya los Q1, Q2, después los D3 y D4, después los Q3 y Q4. O sea, de esta manera el circuito ese tiene el funcionamiento. Uy, me pasé. A ver. Bueno, continuando entonces decía que
Sin embargo, los dispositivos, este problema se resuelve después en el intervalo de tiempo en el que la corriente en el interruptor debería ser negativa. Ese diodo de la alimentación que deja pasar la corriente, los diodos están polarizados en inversa cuando la corriente en el interior es positiva. La figura, o sea, no puede, está bien lo que establece ahí, por eso yo le decía recién, el diodo solo conduce cuando no está polarizado, la corriente no circula con el sentido de la llave electrónica, entonces se polariza recién el diodo en forma directa. La figura 8.3a muestra el inversor en puente de onda completa con los interruptores implementados mediante transistores de unión bipolar con diodos de realimentación. La corriente en la transitoria en los diodos para la tensión con forma de onda cuadrada en una carga RL se muestra en la figura 8.3b. Los módulos semiconductores de potencia suelen incluir diodos de realimentación junto a los interruptores. Diodos de realimentación junto a estos interruptores. Cuando los transistores Q1 y Q2 son apagados en la figura 8.3a, la corriente de la carga debe ser mantenida y se transferirá a los diodos D3 y D4, haciendo que la tensión de salida sea menos VCC, y suponiendo que la conducción, en conducción encender la conmutación 3 y 4 antes de que Q3 y Q4 son encendidos. Hay que encender los transistores Q3 y Q4 antes de que la corriente de la carga disminuya hasta cero. O sea, significa que justamente este dispositivo que habíamos visto recién cuando comenzábamos la clase con una forma de un puente rectificador monofásico, ahora yo le agrego estos diodos que me van a ayudar a que funcione el circuito cuando yo tengo una carga resistiva e inductiva. Y entonces, de esa manera, se resume, por eso acá dice en la figura 8.3, puente inversor de onda completa utilizando un transistor BJT, de transistor de juntura, y ese corriente en el régimen permanente de una carga RL. Entonces, ahí tengo la corriente, fíjense que viene con una I mínima hasta una I máxima. Entonces, en ese periodo de I mínima y máxima, va a tener que estar contemplado digamos, el circuito para que pueda o no tener esta precaución y esta protección con los diodos que yo lo pongo entre el colector y el emisor. Están en forma invertida, ¿no? Bueno, después, bueno, acá vamos a hablar un poquito de análisis mediante la serie Fourier para entender un poco más. No lo quiero complicar también de esta manera, pero lo hablamos, lo contemplamos antes de que lleguemos a ver la rectificación de inversor trifásico. Y bueno, es cierto que tengo que después, antes darle la nota, análisis mediante la serie de Fourier. Fíjense que dice el método de la serie de Fourier suele ser una de la manera más práctica de analizar la corriente en la carga y de calcular la potencia absorbida en una carga, especialmente cuando la carga es más compleja que una simple carga resistiva o una simple carga RL. Un enfoque útil en el análisis de inversores es expresar la tensión de salida y la corriente de la carga en términos de serie de Fourier si no hay componente de continua a la salida. Quiere decir que si yo tengo en este caso una V sub 0 que está en la carga, esa V sub 0 va a estar la sumatoria entre n igual a 1 hasta infinito para B sub n igual a seno de n omega 0t más tita n. O sea, ahí tenemos la parte de módulo y fase n, y en este caso fíjense que, uy, perdón, me pasé. ¿Dónde estamos? En este caso, no. A ver, acá estamos. Entonces, fíjense que yo acá hago el análisis para una V sub 0 de t,
que es la sumatoria de B sub n por seno de tanto, y tengo ahora una I sub 0 de T también que está atravesando o que está recibiendo la carga, que también la pongamos de esta manera de notarial, n, para sumatoria de n igual a 1 t infinito, por in por seno de n omega 0 de t más phi n, o sea, significa que tanto la corriente como la tensión, yo voy a comparar, voy a contemplar en este caso, desde el punto de vista de la serie de Fourier. Ahora vamos a la potencia absorbida por una carga en una resistencia serie, se calcula a partir de la corriente al cuadrado, de la corriente valor cuadrático medio, o sea, IRMS al cuadrado por R, donde la corriente RMS se puede determinar a partir de las corrientes eficaces correspondientes a cada uno de los componentes de la serie de Fourier. Significa que la corriente RMS la puedo calcular con raíz cuadrada de la sumatoria de n1 hasta infinito, de i al cuadrado n por RMS. Reemplazamos los valores, significa que donde la IN va a ser igual, la I nominal va a ser igual a la tensión N sobre la Z nominal. ¿Ya? Y la Z nominal es la impedancia de carga para un armónico N, o sea, para un cierto valor de armónica en N. Ahí empezamos a querer completar, o empezamos a querer analizar la sinusoidal o la onda cuadrada de acuerdo a la serie de Fourier. Ya lo vamos a poder entender un poquito más cuando veamos trifásica. De esta manera se puede determinar la potencia absorbida en la resistencia de carga para cada frecuencia en la serie de Fourier. La potencia total se determina a partir de que la potencia P total es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la potencia nominal, y que es igual a la sumatoria de n1 infinito de la I cuadrado n, la n nominal, por R, donde dice, a ver, baja un poquito, donde la IN, el valor cuadrático medio, es IN sobre raíz cuadrada de 2, en caso de que una onda cuadrada de serie Fourier contiene las armónicas impares y pueden representarse de esta manera, o sea, ya estamos analizando todavía las ondas cuadradas, la B sub 0 de t va a ser igual, ya en este caso, a 4 veces c sobre n pi seno de n omega t, omega 0 t. Entonces, este es el valor que tiene B sub 0, dice de ahí, como decía, por una onda cuadrada. Que también después, en este caso, va a tener el análisis con un ejemplo en cuanto a resolución de circuito. Fíjense que ahí ya en el ejercicio va dando varios datos de BCC, de la R, de la inductancia, de la frecuencia. Bueno, ya eso lo vamos a analizar. Me gustaría que avancemos con la parte teórica de este capítulo 8. Lo mencionemos el DAT, que esto quizá no, lo estaban pasando por alto, y lo mencionemos para después vincularlo con el trifásico. Distorsión armónica total, como el objetivo del inversor es utilizar una fuente de tensión continua para alimentar una carga que requiere corriente alterna, resulta útil describir la calidad de la tensión o corriente de salida alternas. La calidad de una onda no sinusoidal, pero puede expresarse en términos de factor DAT, definido en el capítulo 2, dice, cuando nosotros empezamos recién, antes de que hagamos rectificadores, se planteaba esta fórmula, suponiendo que no hay componente de continuo a la salida. Fíjense, es el DAT, o la distorsión armónica total, es una igualdad compleja entre una raíz cuadrada de B cuadrado del valor cuadrático medio menos 1 de B1 al cuadrado sobre B1 el valor cuadrático medio. El DAT de las corrientes se calcula sustituyendo la corriente por la tensión de la ecuación anterior. La distorsión armónica total de las corrientes de carga suele ser de más interés que la de la tensión de salida,
esta definición de factor DAT se basa en la serie de Fourier, por lo que existe una ventaja al utilizar el método de la serie de Fourier para el análisis de cuando hay que calcular el factor DAT. Otras medidas de distorsión, como el factor de distorsión, que se explica en el capítulo 2, también puede aplicarse para describir la forma de onda en la salida de inversores. Fíjese que este DAT que está mencionando acá, distorsión armónica total, no solamente se lo utiliza en esta parte de inversores, o cuando decía ahí, que señalaba o iniciaba el estudio, el libro en el capítulo 2, cuando yo hago un generador de señales, cuando yo fabrico un generador de señales, la señal ya sea cuadrada, la señal diente de sierra o la señal triangular que estoy generando, con distintas formas, ¿no? Hablemos en forma general, ¿no? Puede ser con operacionales, puede ser con transistores, con de lazo cerrado, de cadena cerrada, de cadena abierta. Yo estoy hablando muy de la parte electrónica, ¿no? Pero vamos a decir, como si fuese una caja negra, yo cuando quiero valorar la generación, aplico este coeficiente de distorsión armónica total para ver si la tensión o lo que yo estoy generando o lo que estoy utilizando es dentro de los parámetros que yo necesito para alimentar una carga. Entonces, de esa manera, mido la calidad de la sinusoidal o de la triangular, y hay valores de edad de 12 porcentual, de un 12% para considerar o no si es sinusoidal. Entonces, es algo muy, teniendo en cuenta la serie de Fourier, teniendo en cuenta los coeficientes. Entonces, de esta manera yo quiero avanzar para que después comparemos DAT a nivel trifásica y podamos resolver después los ejercicios que están ahí también. Bueno, simulación de inversores por onda cuadrada. A ver. Control de armónico de amplitud. También eso lo vamos a analizar. Estamos en el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8 del HART, perdón. En la parte de inversores. Tengo también un apunte que a veces lo puedo copiar más tarde, que habla del inversor de otro autor. Inversor de medio puente, a ver si Si puede, páselo a ese apunte después, profe. Sí, lo voy a pasar porque está bueno, porque está visto de otro punto de vista, no tanto esto electrónico, sino a nivel, digamos, más superficial, que ayuda también a entenderlo. Ya se lo voy a pasar, no sé si lo tengo disponible en esta compu, pero ya lo voy a buscar si no en otra compu, ¿ah? Pero sí, se los paso, por favor, no. Yo tengo toda la voluntad de pasárselo. Fíjese que, bueno, veamos esta parte antes de ver trifásico y ya lo dejamos planteado. El inversor de medio puente es muy parecido al inversor de puente, de rectificador de medio puente también, en donde yo en vez de usar 2 llaves electrónicas, 4 llaves electrónicas, uso 2 llaves, pero en vez de poner ya la llave, pongo un diodo, un capacitor, perdón. Acá en este caso también puede ser de esta manera el inversor. Dice convertidor de medio puente de la figura 8.7 se puede utilizar como un inversor. Este circuito se mostró en el capítulo 7 aplicado al circuito de la fuente de alimentación de continua. En el inversor en medio puente, el número de interruptores se reduce a 2, dividiendo la tensión de la fuente de continua en 2 partes mediante los condensadores. Cada condensador deberá tener el mismo valor que tendrá en bornes del mismo, de la tensión BCC sobre 2, cuando se cierra S1, la tensión de la carga es menos BCC sobre 2, cuando se cierra S2, la tensión de la carga es más BCC sobre 2. Así se puede generar la salida con forma de onda cuadrada, o una salida bipolar con modulación por anchura de pulso, como se describe en el siguiente. Entonces, fíjense que yo estoy haciendo, o estoy empezando a manejar, manipular, en este caso, un inversor de medio puente,
Y ahí dice, claro, por eso decía S1 es para la parte negativa, y S2 antes cerraba, antes estábamos donde está el VCC sobre 2 que estoy indicando acá con el mouse, era un S1, un S2, ahora tengo el S2 y el S1 en el lado contrario. Entonces, por eso tengo, cuando se cierra VCC, cuando se cierra S1, perdón, tengo menos VCC y cuando se cierra S2 tengo más. O tengo también valor de corriente positiva en ese lado como si estuviese invertido. Fíjese que acá dice un inversor de medio puente utilizando un dispositivo IGBT. ¿Mm? Ahí está ya la gráfica del IGBT. ¿Se acuerda que habíamos podido nosotros ver y representar esta llave electrónica en cuanto a su simbología? Entonces es muy parecida a la del transistor, nada más que tiene como otro colector, otro emisor más que, digamos, simplifica o simboliza que es un híbrido, ¿no? El híbrido entre un transistor de juntura y un MOSFET, o la tecnología MOSFET, generando lo mejor de esta tecnología con lo mejor del otro, hace ese híbrido. Entonces, por eso hay acota, y tengo después capacitores que forman parte del circuito para completar luego el análisis de este inversor de medio puente. Después dice la tensión en borde del interruptor abierto es el doble de la tensión de la carga, o VCC, al igual que el puente de inversor de onda completa, se requiere un tiempo muerto para los interruptores, para que no haya solapamiento. O sea, son el fin de prevenir un cortocircuito en la fuente, y se necesitan los diodos de realimentación para garantizar una continuidad de la corriente para las cargas inductivas. Entonces, de esta manera, también podemos encontrar algún circuito mucho más que comanda motores. Fíjense, porque yo cuando estoy trabajando con dos llaves electrónicas en vez de cuatro, puedo ganar de un lado, pero pierdo en otro. Entonces, como el motor, los motores de inducción son, digamos, no tan selectivos en cuanto a la sinusoidal, funcionan mientras tengamos una alterna, respetan el funcionamiento. Entonces yo puedo empezar a trabajar de esta manera, más si el lugar del motor de inducción está colocado en un lugar no tan estratégico, donde necesito tanta precisión como para un dosificador o algo que necesito una exactitud. Después, bueno, acá esto es electrónico, lo voy a leer porque pero me interesa que lo conozca. Salida dice con modulación para anchura de pulso, o PWM. La modulación de anchura de pulso, por anchura de pulso, más conocido como el PWM, proporciona, dice el método, de disminuir el factor DAT de las corrientes de carga. Una salida del inversor PWM con algo de filtrado, en general cumple con las especificaciones del DAT con más facilidad que los esquemas de conmutación de onda cuadrada. La salida de modulación de ancho de pulso sin filtrar tendrá un factor DAT relativamente elevado, pero los armónicos tendrán una frecuencia mucho más alta que la de la onda cuadrada, haciendo más sencillo el filtrarlos. Dice la modulación PWM o modulación por ancho de pulso, la amplitud de la tensión de salida se puede controlar por medio de la forma de las ondas moduladoras. Dos ventajas de la modulación PWM son la reducción de los requerimientos de filtro para reducir los armónicos y el control de la amplitud de la salida. Entre las desventajas se puede citar que los circuitos de control de los interruptores son más complejos y que hay unas mayores pérdidas debido a una conmutación más frecuente. Ahí están las ventajas y desventajas, entonces, para usar esta modulación de ancho de pulso y para corregir quizá estos factores DAT. Los convertidores de interruptor para la salida sinusoidal PWM requiere una señal de referencia llamada a veces señal de control o moduladora, que en este caso es una sinusoide, y dice dos, una señal portadora,
que es una onda triangular que controla la frecuencia de conmutación. A continuación vamos a analizar el esquema de conmutación bipolares y unipolares. Quiere decir que acá estamos modulando, a ver si estaba la gráfica acá, creo, a ver. No, no estaba acá. Acá está. Fíjense, esto yo le decía muchas veces es muy electrónico porque habla de portadora, moduladora, esto se maneja mucho en cuanto a también a sistemas de transmisión o de propagación. ¿Quién es la que impone? ¿Quién hace que module por modulación de ancho de pulso, en este caso la portadora y la otra onda de referencia? Fíjense cómo va quedando. Eso al nivel informativo. Lo que a nosotros nos interesa como electromecánico es saber que esto ayuda para corregir el DAT, en este caso, y tiene su ventaja y su desventaja, y de ahí nomás lo vamos a dejar para no hilar el que le interesa, tiene mucha más explicación después también el Rashid de este tipo de planteamiento en cuanto a PWM, ¿no? Producción de pancho de pulso. Y yo le quería dejar indicado para después ver todo ese modelo de ancho de pulso de acuerdo a la portadora, si es triangular o no. Yo le quería dejar indicado ahora armónica del PWM. Justamente este es un libro muy electrónico, pero bueno, nos interesa saber la parte inversora, nos interesa conocerlo y sobre todas las cosas trabajarlo para poder aprovechar luego la etapa esa de inversión o de inverter, muy necesaria en todo lo que es ahora energía renovable, todo lo que es convertir corriente continua en corriente alterna, ya sea a nivel industrial, en este caso un parque solar, o a nivel domiciliario. Si todo sigue bien y empiezan a bajar los paneles solares, es necesario quizá tener nosotros en nuestro domicilio paneles solares que puedan convertir la energía solar en energía que yo voy a usar, ya sea para fines de iluminación o para fines de refrigeración. Pero por lo general, estos paneles todavía siguen siendo caros, los dispositivos son caros, y ahora vienen paneles nuevos más livianos y con el doble de capacidad o triple de capacidad que los chinos han empezado a fabricar, y que desgraciadamente el que se clavó con los anteriores, bueno, tendrán que seguir usándolo eso por un tiempo de vida útil que tiene más o menos 20 años de vida útil. Entonces, eso van 20 años de vida útil, tengo que optimizar nosotros, debemos optimizar el uso de estos paneles. Ya después pasan a ser piezas obsoletas porque ya tienen el desgaste y ya no absorben ni transfieren la energía calórica en una generación de corriente continua, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras hasta el momento a nivel económico, los sirve a nivel industrial, pero no a nivel familiar o domiciliario. Le decía recién, por los costos que tienen, y bueno, pero bueno, cualquiera que pueda optar por este tipo de paneles y pueda adquirirlo, no solo porque La Rioja, usted puede decir, no, que el calor que hace La Rioja vendría a ser ideal, los paneles, no estamos en la zona elevadamente de mayor radiación. Algunas partes del borde estamos quizá, pero la mejor radiación y exposición está todo en la que es Quebrada y Puna precordillera. Por eso tanto en Chile como Salta, Jujuy y Catamarca están, digamos, en esa franja en donde los UV accionan casi al 100%. No es solamente porque que haga calor, si bien colabora o ayuda, pero la mayor zona de radiación está ubicada en otro lugar.
pero mientras que haya sol o mientras que haya energía solar, se va a convertir. Si no, si no lo hacemos rendir al 100%, por lo menos lo va a hacer rendir al 80%, ¿eh? Que es lo que muchas veces se necesita. Fíjense, ya les muestro esto y ya les doy las notas. Comienza este inversor trifásico, inversores de 6 pasos. Fíjense que acá, exactamente igual como veíamos en la rectificación trifásica, cuando convertíamos corriente continua en corriente alterna, también acá tenemos las 3 llaves superiores y después la inferior. Empezábamos a ponerle nombre exactamente igual como lo hacíamos con los diodos, S1, S2, S3, S4, S5, S6 cruzados, para permitirnos luego, con un régimen permanente, poder entender cómo cronológicamente van ingresando esta llave electrónica para convertir esta corriente continua o esta fuente o potencial continuo en potencial alterno. Este potencial continuo, potencial alterno, es lo que queremos nosotros rescatar y señalar en este gráfico. Y en este gráfico también va a tener, en este caso, la rectificación trifásica. Permítanme bajar un poquito para mostrarle a ustedes. Fíjense, dice inversor, figura 8.17, inversor trifásico, esquema de conmutación para salida de 6 pulsos, tensión en línea en la salida, el gráfico C, el gráfico D, tensión línea neutro por una carga conectada en la estrella, sin toma a tierra, y la punto E, corriente de fase de A para una carga RL. O sea, ahí empiezo a analizar ya que es el inversor tradicional que se utiliza, como decía yo recién, en la generación de energía limpia, esto trifásico, el rectificador que tiene el parque solar Chavical, o el Enologasta, o el Echepe, o cualquier parque solar que tengamos, tiene esta estructura de rectificador trifásico. ¿Ah? Esto es lo que vamos a analizar nosotros en la clase que viene. Vamos a comenzar hablando de la rectificación trifásica, para luego vincularlo, acá también, para luego vincularlo a la carga. Acá también fíjese que está acá una carga conectada en estrella, tengo, que puede ser un nuevo motor, pero la realidad es que hace un rato cuando comenzamos la introducción del capítulo 8, decíamos que podemos controlar los motores de corriente alterna, la velocidad de los motores de corriente alterna, podemos controlar, es para una una UPS, un sistema ininterrumpido de energía, o para cualquier otro dispositivo que yo necesite y carezco de corriente alterna. Alterna, estamos hablando no sinusoidal muchas veces, pero por lo general también se necesita en un quirófano, en un hospital, en un sanatorio o en un centro de cómputo, que la sinusoidal sea la mejor. Entonces, y la frecuencia también que sea la mejor, ¿no? Que tenga 50 ciclos. Entonces eso ya pasa a tener, digamos, otro tipo de controles en cuanto a lo, al todo de un inversor. Porque el inversor, este es el corazón, pero no funciona solamente con esto. O sea, el entorno que tiene luego para disparar la llave, que hablamos recién, en cuanto a todo lo que es mejorar el DAT con modulación de ancho de pulso, la parte de las protecciones que tienen que tener. Acá no están los diodos que también funcionan por la carga RL. O sea, es importante compararlo básicamente al circuito, para después ver un análisis completo del otro circuito terminado o complejo, que luego se lo analizará y se lo podrá ver. Bueno, acá dejamos, yo les voy a pasar las notas para que ustedes conozcan la nota de
No sé si le di la nota del primer cuatrimestre, creo que algunos sí, algunos no, pero le voy a dar las dos ahora para que ustedes vayan sabiendo su situación. A ver, me permiten, esperen un segundito. A ver. Está medio lerdo esta. Notas. Bueno, entonces les decía a alumnos que yo les voy a dar la nota del primer cuatrimestre y del segundo, de primera evaluación y de segunda evaluación. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me lo hacen ahora o me lo hacen por WhatsApp o al comenzar la clase de la semana que viene. La idea es, los que todavía no pueden promocionar, yo estoy pensando, a ver, el año pasado lo hicimos recuperar, pero en este yo quiero ver si presentamos de otra manera. Hoy nos están exigiendo desde el departamento y desde la universidad y todo lo que es, todo lo que es nuevas planificaciones. Entonces déjeme pensar unos 2 semanas más para ver si recuperamos lo que están con regular, ¿no? Porque la idea es tratar de que el alumno promocione esta materia. ¿Qué significa promocionar? Significa que tener una mejor nota permita que no tenga que rendir el final. Esa mejor nota que permite no rendir el final está consensuada para decir aprobó o no aprobó. Yo el otro día le decía, está promocionado, está promocionado. Yo les puedo dar un número ahora, y no quiero que si bien la planificación en algunos lugares dicen sí es 6 o es 7 o es 8, yo internamente tengo que manejar estos valores para, para luego decirles, chicos, los que están promocionados, tienen que, yo lo voy a decir, tienen esta nota, y los que no están promocionados, están regularizados, tienen que alcanzar este objetivo interno para tener mayor de 7 para arriba. O sea, ese es el reglamento interno de la materia. Después, cuando nosotros tengamos que transferir los datos, vamos a adecuar de acuerdo a lo que dice la planificación, o en este caso lo que dice el departamento, pero para poder corregir yo, tengo que corregir con los valores que ya veníamos manejando antes de esto, ¿no? Antes de la promoción. Antes nosotros teníamos la calificación que entre el 0 hasta 10, yo lo calificaba una evaluación. ¿Quiénes aprobaban? Los que tienen mayor de 4, y quiénes promocionaban, o quiénes estaban mejor para no rendir quizá la parte práctica, porque eso también se hizo una vez. Los que tenían mayor de 7 o mayor de 7 no rendían la parte práctica. Entonces, de esa manera solamente rendían la parte teórica en un tiempo atrás. Eso se hacía un poco para ayudar al alumno, para que no esté repasando todo con el momento de rendir. Entonces, yo ahora le voy a dar el número, pero teniendo en cuenta que el 7 o mayor de 7 es promoción, y 6 y 5 a 4 es regularidad, o sea, tienen la regularidad, y bueno, gracias a Dios no hay menos que 4, pero estamos, como le decía yo recién, trabajando con esto, con esta evaluación, y me gustaría, ojalá que puedan promocionar todo, pero si no se promociona todo, va a ser justamente porque estamos fallando quizá en algunas cosas que se lo puede o no reforzar con algún trabajo final, ya lo estamos por plantear. Entonces leo la nota de ustedes. Nacusi, la primera nota tenía 9, ahora en este segundo examen tiene 8. Oropel González tiene 8 en el primero y en el segundo 7. Luna Luis tiene 6 en el primero y 7 en el segundo. Reus Mauricio tiene 8 en el primero y 8 en el segundo. García Oscar
tiene 6 en el primero y en el segundo no estuvo para rendir. Méndez Franco tiene 9 en el primero y 8 en el segundo. Brizuela Pía tiene 9 en el primero y 8 en el segundo. Barrera Facundo tiene 8 en el primero y 5 en el segundo, porque no, le faltó un punto, y bueno, no estaba en condiciones, me dijo él incluso. Después dice Cortés Brian, 8 en el primero y 7 en el segundo, y Mercado Roberto tiene 7, perdón, 6 en el primero y 7 en el segundo. Si le genera alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, desde ahora hasta el lunes que viene yo los escucho, o sea, me mandan un WhatsApp. En el WhatsApp no se olvide que ustedes mandaron el ejercicio, el parcial, entonces de esa manera yo también les voy a poder decir, bueno, faltó esto, estuvo bien en esto, o nos falta reforzar en estos puntos. Así que cualquier cosa, espérenme, quizás respondo más tarde o demoro en responder al momento. Yo ahora enseguida tengo que comenzar otras clases, pero incluso el lunes mismo me preguntan, me consultan. El que no ha escuchado la nota, también voy a repetir la nota el lunes que viene, apenas comencemos. Pero esos son, hasta el momento, las notas que se generaron a partir del primero y el segundo parcial, y como le decía recién, yo después voy a ver, todavía nos quedan 2 o 3 evaluaciones más, o 2 evaluaciones seguro, y quizá un trabajo. Entonces la puntuación va a ser de esa manera. El que tenga 7 o mayor de 7, para mi régimen va a promocionar, que después luego el que quiera recuperar y tiene menos de esa nota, vamos a ver cómo lo encasillamos, lo encaramos para que pueda conseguir siempre y cuando esté en condiciones, ¿no?, de poder promocionar. Chicos, los dejo, que anden bien, cuídense, no se olviden que cualquier cosa, seguimos en contacto, ya a ver si lo encuentro más tarde, el apunte de inversores, de otro autor, y se los paso también. Y bueno, cuídense, sigamos trabajando en cuanto a la prevención del COVID, distanciamiento y todo lo que ustedes ya conocen, pero que muchas veces nos relajamos y bueno, después vienen las consecuencias. Hasta Ya luego, que está, anden bien. profe. Que ande bien. Cuídense. Hasta Cuídese luego. usted también. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego, chicos, que anden bien.